Reynosa nos ha acompañado y él nos lo dirá luego. Creo que viene muy a gusto y es un placer para él venir a Reynosa porque siempre le hemos demostrado un gran cariño. Así que hoy viene con un formato nuevo que se parece un poquito a lo que hemos visto por televisión, pero lo más importante, Nacho está en Reynosa para dar la cara, para responder a todas vuestras preguntas y esa es la parte mejor, que es un político responsable que da la cara y no va por las televisiones como hacen otros. Él está aquí en Reynosa, así que, Nacho, estamos contigo, vas a ser nuestro presidente, por favor, lo necesitamos y te lo vamos a demostrar, nuestro cariño y nuestro esfuerzo, con este aplauso. Bienvenido. Bueno, pues comenzar por agradeceros muchísimo que estéis aquí este rato conmigo, que espero que además sea un rato aprovechado y no aburrido. Para conseguir que no sea aburrido, lo primero que tengo que hacer es hacer una introducción nada más, hablar lo justo para luego cederos la palabra a vosotros. No vengo solo a contaros cosas, vengo también a escucharos a vosotros. Y sobre todo eso supone contestar a todas las preguntas que queráis formularme, sea del tema que sea, del asunto que sea. Es decir, me gustaría que cuando me baje de este estrado y vuelva para Santander, para Astillero más concretamente, todas las preguntas, todas las inquietudes y todas las preocupaciones que tengáis, las hayáis volcado. No os vayáis para casa con ellas. Procuraré responder a todo aquello que sepa responder y lo haré desde la sinceridad, porque tengo la experiencia en política de gestión de años en un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Astillero, y sé que la única manera de hacer política y que ésta llegue a los ciudadanos de verdad es haciéndola desde la sinceridad. Y así procuraré contestar a todas vuestras preguntas. En la introducción quiero hablaros del primer problema que tiene todo ciudadano como percepción en este momento. En España, no solo en Cantabria, no solo en Reynosa, no solo en Campo. En toda España el primer problema que todo ciudadano siente es el problema del empleo, el problema del paro. Hoy es una inquietud para todos, porque en nuestro entorno siempre hay una persona cercana, familiar, amiga, que está en esa difícil situación. En Cantabria, como sabéis, hay ahora en este momento del orden de 45.800 parados inscritos. Además, aquellos que han perdido la ilusión y ya ni siquiera se inscriben, que también les hay y no son pocos. Esos 45.800 parados merecen toda la atención de cualquier gobierno que se digne de serlo. Y el Partido Popular tenemos absolutamente claro que todas las políticas que se hagan desde el Partido Popular, todas las políticas que se hagan desde cualquier consejería, se tienen que hacer con un objetivo primordial, un objetivo fundamental, que es el de crear empleo, porque sabemos que cualquier iniciativa que se lleve a cabo hoy en día, en esta situación, insisto, desde cualquier política que se haga, desde cualquier consejería, tiene que tener como objetivo último crear empleo. Y para ello, el Partido Popular lo que está haciendo es trabajar en equipos sectoriales, equipos de personas que llevan ya trabajando conjuntamente tiempo, que tienen muchos de ellos una especial cualificación, mucha formación y en muchos casos experiencia, que trabajan en ámbitos sectoriales y que lo que están haciendo permanentemente es análisis de cosas que se hacen por el mundo, en España, en otras comunidades autónomas, analizándolas, recogiendo aquellas que pueden ser oportunas, interesantes, transformándolas en aquello que puede ser adaptable a nuestra comunidad autónoma y convirtiéndolas de esa manera en el proyecto político del Partido Popular para la próxima legislatura. Además de eso, y con la conciencia de que la generación de empleo es una materia transversal, que se puede y se debe conseguir, insisto, desde cualquier ámbito político, para nosotros, y en una situación económica como la que vive hoy España y con ello Cantabria, y que no es por casualidad, sino es por malos gobiernos socialistas en España o regional socialistas en Cantabria, la situación es peor. Otros países de la Unión Europea están ya saliendo adelante, espabilando, creando empleo. España no, Cantabria tampoco. Y por más que nos digan, y nos lo dicen
cada vez que se asoman a no sé qué ventana y ven brotes verdes. Yo soy el primero que quiere ver brotes verdes y cuanto antes mejor, porque de eso depende el volver otra vez a crear empleo para mucha gente. Pero lo cierto es que en enero de 2010, hace un año, el paro creció 960 personas y en enero de 2011 el paro creció 1.650 personas. Luego, eso es una realidad, eso es un hecho. Eso no tiene demasiada discusión posible. Eso quiere decir que las cosas no se están haciendo bien, siguen haciéndose mal. Y la consecuencia siempre se plasma en ese hecho. Los errores del gobierno tienen como consecuencia el padecimiento de los ciudadanos, de las personas. Y eso es a lo que queremos poner en el Partido Popular. Desde el Partido Popular queremos poner solución. Y la solución pasa por hacer las cosas razonables. En cualquier empresa, en cualquier comercio, cuando en 2008 vieron que se echaba encima de una manera galopante, además, una crisis económica, tomaron medidas. Se apretaron el cinturón, ajustaron los gastos, ahorraron por todas las esquinas para mantener el empleo y sobrellevar la situación. Bien, eso que han hecho en toda empresa, en todo comercio e incluso en muchas familias por necesidad, no ha sabido hacerlo el gobierno de Revilla. El gobierno de Revilla, que empezó en el año 2003 y cogió una época económica absolutamente favorable, en la que la economía era floreciente y en la que dabas una patada a una piedra y había euros debajo. Bien, esa época de 2003 a 2008 cambió. En ese cambio 2007-2008 cambió. Y sobrevino esa crisis económica, que empezaron por negar, que tardaron demasiado tiempo en querer ver y que luego no supieron afrontar. Se adaptaron a unas dinámicas de gasto muy por encima de la capacidad que Cantabria tenía, y cuando han llegado las vacas flacas no han sabido cambiar el paso. Han seguido haciendo lo mismo, exactamente igual que se hacía en 2003, 4, 5, han seguido haciendo en el 8, en el 9 y en el 10. Y eso es imposible. Eso es imposible. Y las consecuencias hoy son más paro, más pobreza, menos dinámica económica. ¿Qué soluciones propone el Partido Popular? A grandes trazos, ¿de acuerdo? Y luego, si queréis y tenéis interés y preguntáis sobre ello, yo os desbrozaré más y haré más detalle de las cosas. Pero en principio, Cantabria no puede sostener una administración como la que se ha creado, con 10 consejerías en el gobierno, en la administración general, con sus direcciones generales, altos cargos, asesores y demás, y en paralelo una administración que ha creado este gobierno absolutamente desproporcionada al tamaño de Cantabria en las empresas públicas, que, para que tengáis dos datos, en 2003 había empresas a 63 y de 6,3 a 67 millones de euros, que antes eran 11.200 millones de pesetas. En gastos solo de personal. Añadirle luego los gastos de mantenimiento de esas empresas, de gasto corriente y demás, que es una barbaridad para Cantabria. Bien, en la Comunidad Autónoma de Madrid, una presidenta como Esperanza Aguirre, en 2008 lo vio venir y lo afrontó la crisis, le dio cara e hizo una reestructuración, un recorte duro en la administración, inicialmente duro, pero ese recorte duro en el tamaño de la Comunidad de Madrid supuso un ahorro de 1.700 millones de euros. Aquí en Cantabria no podemos pretender ese ahorro, pero sí, adaptado a nuestro tamaño, hacer proporcional un ahorro importante por la vía del recorte de ese tamaño desproporcionado de las empresas públicas. Y a eso, un recorte de la propia administración, bajando de 10 a 8 consejerías y recortando muchos de los altos cargos hasta dejarlos en un 50% de los actuales. Y a eso
un planteamiento en base a un plan de austeridad real, en el que se entre con detalle en muchos gastos que tenemos estudiados y conocemos y que se pueden reducir y se deben reducir para poder soportar ese coste con capacidad de hacer frente a inversiones imprescindibles. Además de ese recorte y ese plan de austeridad, el Partido Popular pondrá inmediatamente en marcha una rebaja de impuestos. Ahorraremos por un lado e ingresaremos durante 1 o 2 años menos por el otro, hasta que se reactive la economía gracias a esa reducción de impuestos. Y me comprometo el primer día que tome posesión a eliminar de nuevo, y digo de nuevo porque el gobierno del Partido Popular de José Joaquín Martínez Siso ya lo hizo, ya quitó el impuesto a las herencias, el impuesto de sucesiones y donaciones, ya lo quitamos. Y el gobierno actual, el gobierno bipartito de Revilla y los socialistas, ese gobierno socialista de principios progresistas, en 2009 reimplantó de nuevo el impuesto a las herencias, el impuesto de sucesiones y donaciones. Y desde 1 de enero de 2010, en Cantabria, cuando ocurre en una familia algo tan triste como el fallecimiento de una persona, quienes lo heredan en esa situación dura, para mantener el patrimonio que se ha hecho en esa familia trabajando y ahorrando, resulta que tiene que pagarle a Revilla y a su gobierno una parte importante de ese bien, para mantener lo que es suyo. Eso es absolutamente injusto y además está haciendo que capitales de aquí, de Cantabria, se marchen a comunidades autónomas como la vasca o la navarra o la madrileña, que le quitaron en su día después de que lo hiciera Cantabria. Y eso empobrece a Cantabria. Y además, siempre ocurre lo mismo. Ese impuesto lo terminamos pagando aquellos que vivimos de una nómina, de un comercio o de poco más. Pero los grandes capitales tienen grandes asesores que les saben escamotear ese dinero para que al final le pille la hacienda lo menos posible, que siempre ha ocurrido. Bien, esto es un compromiso firme, junto con un paquete de medidas fiscales que tienen como objeto reducir impuestos a las familias y a las pequeñas y medianas empresas fundamentalmente, para dejar más dinero en manos de los ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas y con ello reactivar el consumo. Reactivar el consumo espolea la producción. Si hoy hemos subido en los últimos datos económicos unas centésimas, no llega a 2 décimas, 14 centésimas, el índice de producción industrial, es gracias a la exportación, a que países como Alemania consumen y nosotros producimos para ellos y exportamos. Gracias a eso hemos espabilado unas décimas. Nada, algo insignificante, pero es gracias a eso y gracias a medidas fiscales en Alemania del mismo corte que las que nosotros queremos implantar en España y en Cantabria. Bien, protagonismo fundamental al sector privado. Nosotros, como administración, el gobierno, en el marco de esta situación económica, tendrá que esmerarse en atender la sanidad, la educación y la atención a la dependencia. Pero para reactivar la economía en la industria, en la hostelería, en el sector servicios, queremos crear las condiciones para que el sector privado apueste de nuevo por Cantabria. Y eso se consigue dando seguridad jurídica. Algo que hoy en Cantabria vuelve a ser otra vez una carencia, un inconveniente para que los empresarios apuesten por su tierra o empresarios de fuera vengan a nuestra tierra. Tenemos además una planificación trabajada, como antes os decía, cuidadosamente por grupos de expertos en 5 ámbitos, en 5 sectores. Una parte del sector primario, otra parte del sector servicios, la innovación tecnológica, que nos parece un pilar fundamental, el fomento
de la inversión en el ámbito de la obra pública, invitando, insisto, a hacerlo el sector privado y un plan de reactivación del sector turístico. Pues bien, en base a esto, el Partido Popular pretende reactivar economía. Yo no me quiero extender más. Me gustaría, a partir de este momento, que en relación con cualquier problema, con cualquier cuestión o cualquier sugerencia que se os plantee, de carácter local, comarcal, regional o nacional, estoy a vuestra disposición. Tendréis un micrófono que os lo haremos llegar.